Hola a todos y todas, les doy una calurosa bienvenida a El Neuro Rincón. Mi nombre es Gina Rodríguez y en esta ocasión tendremos la oportunidad de realizar una revisión teórica acerca del trastorno de la disgrafía. Para empezar, es preciso mencionar que se denominarán problemas de aprendizaje al conjunto de dificultades que presentan los niños para responder de forma correcta y eficaz a las tareas que les exigen el uso de habilidades escolares de lectura, escritura y o matemáticas, mostrando un bajo rendimiento académico asociado a las mismas. Las causas de estos pueden ser variables y el nivel de compromiso que muestra el niño dependerá también de factores como el desarrollo neurológico, métodos de enseñanza, posibilidades socioculturales para acceder al proceso de educación formal y sobre todo las ayudas que se le puedan brindar a este para corregir dichas falencias. Es preciso mencionar que generalmente se observa que la capacidad intelectual suele estar acorde a la edad cronológica del niño. Sin embargo, las habilidades escolares muestran un desarrollo significativamente por debajo de lo esperado. Una vez que ya hemos hablado sobre los problemas de aprendizaje, lo que esto puede conllevar y sobre todo de qué trata y qué se abarca, es preciso comenzar a realizar conceptualizaciones de lo que es la disgrafía. Para ello podemos empezar mencionando que esta también puede ser denominado como un trastorno de la expresión escrita, y es que este término puede ser utilizado cuando hay problemas caligráficos, tanto caligráficos como ortográficos, aunque en este último es frecuente hablar de la disortografía. Según la 10ª revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, o CIE-10, no está considerada la existencia de este trastorno y en su lugar está incluido solo el trastorno específico de deletreo. Es preciso mencionar que a través de la historia, el estudio de los problemas de aprendizaje de la escritura se han centrado en aspectos diferentes. Durante los años 70, con los trabajos de Ajuiare-Guerra, el énfasis se hizo en el aspecto motor o práctico de la escritura, el así llamado gesto de la escritura o motor práctico de la escritura. Es así como este llamado gesto de la escritura o las características gráficas puede ser el centro del estudio de los trastornos disgráficos. Sin embargo, con el desarrollo de los conceptos de otro trastorno, en este caso la dislexia, el objetivo giró hacia las dificultades ortográficas. Es aquí donde nos encontramos a Matute y Leal en el 2003, quienes mencionan que escribir no se limita únicamente al movimiento efectuado por la mano, por muy complejo que éste sea, ni tampoco al dominio del sistema ortográfico de la lengua, ya que la escritura implica acciones organizadas y precisas que permiten representar de manera simultánea características fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas del lenguaje oral. Y es aquí donde se contemplan todos estos aspectos como la expresión escrita. Y es que este puede ser definido por estos mismos autores como un sistema complejo conformado por diversos subsistemas, cada uno de ellos con características propias que respetan los límites impuestos por los otros subsistemas. Lograr el dominio de cada uno de estos implica que el aspecto gráfico que permite al niño tener una caligrafía legible para todas las personas, el ortográfico, las posibilidades de producir un escrito marcado por la separación convencional entre las palabras y que con una estructura puede expresar un pensamiento de manera coherente. Es así como los trastornos de expresión escrita pueden abarcar varios o cada uno de los aspectos, o bien puede afectar el manejo coordinado y de manera simultánea cada uno de ellos. Es así como este mismo autor menciona 7 subsistemas y cada uno de los dominios de esto puede permitir el trazo gráfico, la composición gráfica de la palabra, incluyendo así aspectos ortográficos, la separación de las palabras, el acento ortográfico, la puntuación, la gramática y por último la coherencia en la construcción de los textos. Es así como nosotros podemos dar cuenta que la expresión escrita no es solamente la forma escrita, sino también aquellos procesos que lo subyacen. De igual forma, también encontramos que en estos procesos podemos encontrar algunos aspectos cognitivos involucrados. Y es que aquí nos encontramos con 4 aspectos principales. Para Berninger, el primero de ellos es el lenguaje y el metalenguaje, y es que este autor propone que por lo menos 3 niveles de lenguaje deben estar considerados en la investigación sobre este trastorno. El primer nivel es el sublexical, el cual se relaciona con habilidades fonológicas como la segmentación de sílabas, fonemas y producción de rimas, considerando así las unidades menores de la palabra.
El siguiente nivel es el nivel lexical, que incluye aspectos semánticos de las palabras como las unidades, y por último el translexical o textual dirigido, y este se relaciona con el procesamiento de unidades mayores de la palabra, como lo son las frases, las oraciones y los textos. En segundo lugar tenemos la memoria y la atención, y es que aquí nos encontramos con que la memoria a largo plazo y también la memoria operativa, o también llamada memoria de trabajo, se encuentran involucrados en el desarrollo de la escritura, ya que la memoria operativa participa en el momento de la construcción de textos, así como en la fase de sus composiciones, planes, metas y la información proveniente de la memoria a largo plazo, así como el procedimiento para la generación y transcripción de textos. En tercer lugar nos encontramos con la lectura, y es que la lectura y la escritura comparten varios aspectos, tanto como sistemas como procesos, y es que cada una de estas cuenta con sus propios componentes que hacen que la habilidad lectora no sea suficiente para explicar la habilidad de la escritura. Dicho en otras palabras, un niño puede ser un buen lector, pero no necesariamente también puede ser un buen escritor. Por último tenemos las funciones ejecutivas, y es que estas pueden permitir la organización y planeación de textos, la flexibilidad cognitiva necesaria para poder escoger las estrategias adecuadas de acuerdo con las características textuales, el manejo de manera simultánea y en paralelo también a los diferentes subsistemas de la escritura. Todo lo que se necesita para poder producir un texto que reúna los niveles de dominios óptimos para cada sistema. Es así como cada escritor debe manejar ortografía, vocabulario, sintaxis, puntuación, separación entre palabras, cualidades gráficas y coherencia textual. Todo esto al momento de componer un texto. Ahora bien, es preciso mencionar que la lectura y la escritura son dos habilidades que se encuentran muy relacionadas entre sí, teniendo una de las bases fundamentales para su desarrollo, la conciencia fonológica. Sin embargo, la escritura implica mucho más que la relación fonema-grafema. También requiere el desarrollo de la motricidad. Y es aquí donde nosotros nos encontramos con dos rutas específicas. Y es que diferentes autores plantean que al igual que la lectura, para la escritura existen dos rutas que posibilitan esta habilidad. A nivel cognitivo, serán las fallas en la ruta fonológica y en la ruta lexical las responsables de los problemas en la expresión escrita. Estas dos rutas se relacionan estrechamente con el tipo de ortografía, siendo la ruta léxica, o una ruta directa, la que permite la escritura de palabras no familiares con una oratoria arbitraria, lo cual es posible gracias a que la representación ortográfica se encuentra almacenada en el léxico mental. Por otro lado, la ruta fonológica es la que posibilita la escritura de palabras nuevas, series de letras sin significado o palabras con ortografía no arbitraria en las que hay correspondencia fonema-grafema. Teniendo en cuenta lo anterior, en la disgrafía superficial, donde existe una dificultad para escribir palabras con ortografía arbitraria, las fallas se encuentran en la ruta lexical, mientras que en la disgrafía fonológica las fallas se encuentran en la ruta que lleva el mismo nombre, es decir, en la ruta fonológica. Una vez que ya hemos hablado acerca de los problemas de aprendizaje y acerca de algunos centros históricos de investigación, podemos hablar también de los tipos de disgrafía. Y es que según el DSM-4 en los años 2000, en este se pueden agrupar las dificultades de escritura bajo la denominación de trastorno de la expresión escrita. Si bien no se hace una diferencia explícita entre trastornos disgráficos y disortográficos, la primera distinción que se hace es entre disgrafía evolutiva y adquirida, siendo esta última la que se refiere a la pérdida de los procesos de escritura debido a algún tipo de lesión neurológica y suele dividirse dependiendo del lugar en donde se encuentra la zona de la lesión. Ahora bien, en primer lugar nos encontramos con la disgrafía fonológica, y es que esta es aquella en donde se presentan dificultades en la vía de acceso al léxico, por lo que tiene dificultades en la escritura de las pseudopalabras y en las palabras fonéticamente parecidas, dada su baja discriminación fonológica. Es aquí donde podemos evidenciar que muchos pueden escribir la N en lugar de la doble L, la ñ, pueden escribir la P por la T. Y aquí también pueden aparecer errores en la segmentación léxica. En la disgrafía superficial podemos encontrar que hay una dificultad en la ruta ortográfica, y es que en esta aparecen errores en la ortografía arbitraria.
B larga, V, H y doble L, y en las palabras irregulares. Lo más frecuente en los niños es tener errores en las dos rutas y todo tipo de faltas, ya que la causa de esos trastornos es la incapacidad de los sujetos para codificar los signos lingüísticos, y es aquí donde puede presentarse la disgrafía mixta. También tenemos otro tipo de disgrafía, que es la disgrafía de los procesos motores, y es que en esta la dificultad puede venir por inmadurez en el desarrollo de la psicomotricidad fina, por problemas de memoria en almacenamiento y a veces por un defectuoso aprendizaje e incluso por un tema emocional. Se pueden tener problemas en numerosas ocasiones únicamente en este proceso de la escritura, sin tener dificultades en procesos como la planificación, la sintaxis y la ortografía. Una vez que hemos revisado los tipos de disgrafía, es preciso hablar también de las características clínicas de esta. Y es que según la Asociación Americana de Psiquiatría, se puede considerar que el trastorno de la expresión escrita va siempre asociado a otros trastornos del aprendizaje, como lo es el de la lectura o de la dislexia, y del cálculo o discalculia. De esta manera también se puede acompañar por un déficit del lenguaje perceptual y de la motricidad. De acuerdo también al DSM-4, el trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de deficiencias en la capacidad del individuo para lograr componer textos escritos, lo que está manifestada por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases. Ahora bien, se podrán preguntar desde qué edad se puede identificar una disgrafía o se puede diagnosticar una disgrafía. Teniendo en cuenta también los postulados que antes hemos mencionado de la Asociación Americana y el DSM, se puede decir que las alteraciones en las características de la escritura son perceptibles en diferentes momentos del desarrollo. Por ejemplo, las alteraciones en la caligrafía pueden observarse desde el primer año de escuela primaria y en tanto las dificultades en la composición de textos desde el segundo grado de primaria. Ahora bien, ya que estamos en el neurorincón, es preciso hablar sobre qué pasa en el cerebro y sobre las rutas o algún tipo de estructura o mecanismo que pueda activarse en nuestro cerebro. Es aquí donde Sierra, dice, y Habib en el 97 dividen estos 3 etapas en los diferentes mecanismos que necesitamos para realizar la escritura. La primera de ellas es la percepción y comprensión por parte del cerebro del mensaje escrito. Para esto participan la corteza cerebral auditiva primaria de ambos hemisferios, es decir, derecho e izquierdo. La corteza temporal asociativa del hemisferio izquierdo, específicamente el área de Wernicke, y para la comprensión de mensajes visuales participan las áreas occipitales, como áreas visuales primarias y visuales asociativas. En la segunda, que es la transcodificación del mensaje, siendo esta la más compleja y difícil de comprender, se relaciona con dos regiones de la corteza asociativa que ocupan la encrucijada temporoparieto-occipital izquierda, que es la circunvolución angular o área 39. En esta se realizan procesos integradores de transcodificación de mensajes percibidos a las formas escritas, por ejemplo, los fonemas en grafemas. Y por último, la tercera, que es el acto motor o gestográfico, en el cual requiere la transferencia de la información en las 2 etapas anteriores por las etapas sensoriales. Esto se da a través de la corteza motora frontal asociativa. Ahora bien, es preciso que hablemos sobre los criterios que tiene el DSM para realizar un diagnóstico. Y es que según este manual, el diagnóstico puede darse dentro del grupo de trastornos del aprendizaje y está determinado ya que se requiere que las habilidades de escritura se ubiquen claramente por debajo de lo esperado para la edad cronológica, el nivel intelectual y la relación edad y grado escolar del evaluado. Los problemas de la escritura además deben interferir claramente con el desempeño académico y para esto tenemos 3 criterios. El primer criterio o criterio A es donde se menciona que las habilidades para escribir evaluadas mediante pruebas normalizadas, administradas individualmente o de evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir deben situarse por debajo de las esperadas dados la edad cronológica del individuo, su coeficiente intelectual y la escolaridad propia. El segundo criterio, el criterio B, que tenemos es que donde se menciona que en el trastorno del criterio A suele interferir significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos. Y por último, el criterio número C menciona que si suele haber un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir suelen exceder las condiciones habitualmente mencionadas con anterioridad. Eso ha sido todo por hoy en el Neurorincón.
No olviden suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión.